El peor momento de tu vida para ponerte a correr después de 2 meses sin moverte siquiera. O sea, es que eso puede ser una locura. Aunque bueno, las ganas hacen que puedas con todo, ¿no? Pero... Seguro que todos conocen a alguien que nunca corre, jamás en la vida no hace deporte y esta mañana ha salido a hacer media hora o 1 hora de running, como se dice ahora. Yo running, no puedo. O sea, running. Primero calentemos los tobillos, andemos un poquito, hagamos un poquito de fondo y la semana que viene ya corremos, ¿no? Cuando sí. podamos. Me ha arrancado a cantar Beyoncé y no me has dicho nada, me parece fatal. La voy a poner al final. No, hoy elijo yo la música. ¿Pero cómo es esto? Bueno, ya veremos. Oye, hoy es el día que yo te entrevisto a ti, así que mando yo. Claro, porque hicimos el capítulo en el que yo te entrevistaba a ti hace ya semanas y teníamos pendiente la vuelta, teníamos pendiente tu entrevista a mí. Era el episodio número 12. Y este es el episodio número 19. Ya veremos si le ponemos otro título o no. Como tú mandes. Así me gusta. Bueno, tengo varios saludos que dar. Toma, te doy papel con los saludos para que no te pierdas. Quiero enviarle un abrazo a @albertcinéfilos, que nos escucha desde México cuando sale a pasear a los perros, Juanra. A nuestro amigo el del podcast de cine, ¿no? Eso, Cineautopsias. Allí el confinamiento es más relajado que aquí en España y nos dice que aún así él está bastante tiempo en casa y que solo sale a pasear a los perros. Y a escucharnos, mientras tanto. En ese momento nos escucha, sí. Muy bien. Qué bonito. Bien. Pues un abrazo para México, también en Twitter para Pablo Delgado, un oyente de esos silentes. Él dice que sabe muy poco de arte, pero que le encanta ponerse el podcast. Así que un beso. Su cuenta es @pubdfc. Dinamarca, ferrocarril, camión. Más en Twitter. Todo bien. @Esaú12Sáenz. Esaú también nos ha enviado mensajes más veces y le enviamos un abrazo muy fuerte desde Madrid. Y termino con Pablo López. Hoy doy su Instagram, mira, @PabloLZR, que nos hizo esa infografía tan chula con la Magdalena penitente de Pedro de Mena. Gracias, Pablo. Gracias. Yo también quiero saludar a Carmenia Moreno, que tiene un podcast que se llama Carmenia en Casa, al menos ahora durante el confinamiento. Uh-huh. Y al que me invitó el otro día. Estuve hablando con ella cerca de 1 hora sobre cosas en general, sobre cocina, sobre museos, sobre confinamiento. Fue súper maja y recomendamos desde aquí su podcast, que es guay, es muy guay. Podéis empezar con nuestro capítulo y luego ya de ahí ir tirando, que hay algunos muy interesantes, casi todos. Has dado una receta de arroz. Allí he dado una receta de arroz de mi madre, sí, así es. Oye, y también arroz de la Juani, por favor, hay que decirlo, el famoso arroz de la Juani, riquísimo. Bueno, la Juani tiene muchos arroces, muchos famosos. Arroces de concurso. Totalmente, podría ir a MasterChef o abrir un restaurante de arroces, yo siempre se lo digo. Me parece un ideón. Yo me iría allí con ella a la orilla a gestionar el restaurante y ella solamente escribe las recetas y ya otros se los cocinan. ¡Qué maravilla! Esos arroces mediterráneos. Yo apostaría por ello. Y el último saludo a One Pound, que también es un viejo conocido, sobre todo tuyo, Bernardo, y de David Martos y de Quinótico, tu podcast sobre cine, y también nos sigue en Arte Compacto. Y nada, ayer estuvimos un ratito hablando sobre todo lo que hacemos últimamente tú y yo en el confinamiento, así que le mandamos un saludo. Sí, un abrazo, Juan Pablo. Oye, llevamos aquí varias semanas ya, voy a hacer el recuento, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta es la 7ª semana, justo hoy hace 7 semanas, si cuento bien, que estamos haciendo estos podcasts de confinamiento. Sí. Y hoy tenemos que decir, Juanra, que empieza la cuenta atrás, que vamos a terminar ya este ciclo. Sí, el ciclo solo. Terminamos con los capítulos especiales de confinamiento, estos capítulos desde casa en los que hemos hablado sobre obras del Museo del Prado, pero no acabamos con nuestro podcast. Nuestro podcast existía antes del confinamiento y va a seguir existiendo después, pero vamos a retomar un poco nuestra costumbre, que era grabar en la calle, grabar en museos, en iglesias, delante de cuadros, bueno, en circunstancias, en sitios fuera de casa. Descubrir también lugares que son importantes históricamente o que nos hacen gracia a nosotros porque ha pasado algo allí. También seguiremos grabando algún capítulo desde casa. No vamos a pero desvelar. Va a ser todo distinto. No va a ser ya pues estos especiales de confinamiento en los que solo hablamos del Museo del Prado, sino que vamos a volver ya a nuestra ruta habitual. Entonces vamos a hacer este episodio, que es Bernardo entrevista a Juanra, y nos quedan 2 más. 2 episodios más como tal y un pequeño postre que os hemos anunciado ya alguna vez, y por eso os estoy diciendo esto, porque me apetece, a mí especialmente, Bernardo Pajares, que nos enviéis audios. Tenemos ya algunos,
Pero si estáis ahí dudando que sí, que no os atrevéis, por favor, dejadnos escucharos. Enviadnos parezco la gitana combinadora. Enviadnos unos segunditos de vuestra voz para que esto sea plural y oigamos voces, no solo la de Juanra y la mía, sino también las vuestras. Contadnos algo sobre vuestro confinamiento, sobre en qué momento nos habéis escuchado, lo que sea, lo que os apetezca, ¿vale? Si no podéis más ya con nosotros, si os habéis quedado con ganas de escuchar algún tema en concreto. Si antes éramos mejores. Si solo sois fan solo de Bernardo y estáis hasta los huevos de mí, o al revés, contadnos cosas, lo que queráis, venga, dale. Si estáis hartos de que me ría de todo, porque yo soy un poco así, es verdad. No. Bueno, que nos le enviéis los audios por donde queráis. Yo creo que la mejor manera es por Instagram, pero creo que Twitter también deja, no estoy seguro, pero Instagram como mensaje directo permite enviar audios. Y tiene que ser esto ya, porque ya decimos que es que nos queda nada, semana y media. Eso es. Dale. Os esperamos. Juanra, hoy hablamos... Qué nervios. De tu trabajo en el Prado. Hablamos de exposiciones temporales. Luego vamos a contar por qué se hacen o qué cuentan las exposiciones temporales, qué diferencia hay entre ellas y una colección permanente de un museo. Pero me apetece que empieces por cómo llegas tú al Prado y a coordinar expos temporales. Juanra. Antes de nada, quiero que sepáis que yo no tengo ni idea de los temas que quieres tocar hoy. Yo sé que es una entrevista de ti para mí, pero que yo no tengo ni idea de exactamente qué temas vas a tocar. Parezco así que, Ana Pastor. Bueno, cualquier queja o denuncia a Bernardo, que yo solo estoy aquí para contestar sus preguntas, ¿eh? ¿Qué me has preguntado? ¿Que cómo llegué al Prado? Ya estás esquivando la entrevista. Llegué, ya lo he contado yo creo en los micrófonos estos, llegué a través de un máster de la Universidad Complutense de Madrid, el máster oficial en estudios avanzados de museos y patrimonio histórico-artístico, así, todo eso. Y bueno, lo estudié entre 2012 y 2013 y en el 2013 pues entré en el Museo de Prácticas, las prácticas obligatorias que tenía ese máster, y allí llegué al departamento de exposiciones, pues porque el máster en sí me lo adjudicó, yo no lo pedí ni nada, bueno, allí llegué. ¿Y qué estaba pasando? Cuéntame, ¿qué te encuentras tú cuando llegas al Prado? ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué exposiciones se estaban organizando o cuáles estaban recién inauguradas? ¿Cuál es el recuerdo que tienes de ese momento? Mira, me acuerdo muchísimo de el primer rato que pasé allí en la 7ª planta de Ruiz de Alarcón. Ay, estás como con la voz rota, estás a punto de emocionarte, tranquilo. Sí, me estoy emocionando, claro. ¿Quieres un poquito de agua? No estoy bien. ¿Quieres que llamemos a alguien? No, estoy bien. ¿Puedo seguir? Venga, ánimo. Venga, me acuerdo mucho de ese ratito en la 7ª planta, nada más llegar. La 7ª planta de ese edificio gris de oficinas. Exacto. Bueno, pues allí llegué, me senté, yo llegaba muy acojonado, sin tener ni idea de nada y con pánico en mis piernas y en mi corazón. Y nada, la que era mi jefa pues me ofreció un té, yo le dije que no, y yo por dentro pensaba, no, hija, así solo bebo colacao, porque en esa época no me gustaba ni el café siquiera. Solo bebía colacao. Y yo pensaba, no puedo pedirle un colacao a mi jefa. Pues nada, no quiero nada, un vaso de agua. Y de ese ratito que estuvimos 10 minutos hablando de, bueno, me enseñó un organigrama del museo, me explicó quiénes eran cada uno de mis compañeros, con incluso una pequeña parte de su historia previa, pues este viene de tal empresa, este otro tal, este otro cual. Y de ahí ya me llevó a una reunión. Espera, ¿cómo te sentiste tú cuando te contó todo eso? Me sentí pequeño. Ya yo era todo el rato, yo me sentía un bebé porque realmente lo era, de hecho, además. ¿Y tú te habías preparado en casa antes de esa primera entrevista, que fue el primer día en realidad de trabajo ya, porque ya te habían dicho que sí? Bueno, es que no era trabajo, es que estaba de prácticas, no estaba cobrando ni un solo céntimo. Al revés, estaba yo pagando a la universidad por hacer eso, los créditos, claro. ¿Y tú en tu casa habías dicho, voy a ver con quiénes me voy a encontrar, qué comisarios hay, yo qué sé, los conservadores, la gente, para no perderme? Sí, yo hice, claro, sí, total. Y de hecho leí entrevistas que le habían hecho a mi jefa. Entonces yo cuando llegué a ese despacho yo ya había leído algunas respuestas que ella había dado sobre las exposiciones, sobre el museo, sobre el departamento. Leí un blog de alguien que había pasado por allí de prácticas. Ajá. Y que tenía una entrada en su blog que hablaba de los que iban a ser mis compañeros. Entonces yo me leí ese blog a saber un poco cómo era cada uno y tal, pero tampoco te creas que yo llegué sabiendo mucho, claro. Y bueno, de ese primer encuentro con la que fue mi jefa, pues nos fuimos directamente a una reunión que organizaba
un traslado para una restauración de una obra muy grande y yo me senté allí en esa mesita pues con el jefe de restauración del museo, al que yo había visto millones de veces en la sala de conferencias dando explicaciones, dando conferencias, dando cosas, cursos y historias a los que yo siempre iba desde la universidad. Y me sentí de repente ahí sentado con el jefe de restauración a mi lado, en vez de explicando algo como a todo el mundo, pues explicándomelo a mí directamente, ¿no? Y bueno, una persona que fue mi compañera en exposiciones y tal, bueno, pues allí estábamos todos sentaditos y hablaban de cosas que yo, pues evidentemente, no conocía, no tenía ni idea. Pero me encantó. Me sentí bien, me sentí pequeño y con miedo, pero bien, muy bien, con muchas ganas. ¿Y cuál fue la primera exposición en la que participaste? Como ayudante del ayudante del ayudante. Exacto. Como auxiliar, no sé. Lo primero que hice allí fue ayudar a la colección permanente. Ya lo conté también en algún capítulo. Al principio de mi estancia en el museo me dediqué a ayudar al departamento que se encarga del movimiento de obras de la colección permanente y no de las temporales. Que hemos mencionado aquí alguna vez a Marta Hernández, creo que hablas de ella, ¿no? Que antes estaba con Montse Sabán y ahora nuestra compañera Luisa Pérez. Yo creo que es importante mencionar a gente concreta, ¿no? No solo, pues antes hablabas del jefe de restauración, pues Enrique Quintana, que seguro que habéis visto a Enrique alguna vez en medios, en la tele, hablando de restauraciones. Entonces, ¿a quién ayudaste? Al servicio que se encarga de la colección permanente. Eso es, sí. Sí, con la gestión de movimientos internos, pues cambios en las salas. Sabes que el Museo del Prado y su colección son algo muy vivo, que no paran de moverse, no paran de cambiar. Tú como vigilante lo sabrás, que de repente llegas un día y te han cambiado 4 cuadros de sitio o se han llevado 2 a un préstamo y han colgado en su lugar otros 2, porque no solemos, es verdad, dejar huecos en las paredes, solemos llenarlos con una de las miles de obras que están normalmente en almacenes. Y eso acarrea mucho trabajo para el departamento. Están todo el día programando los diferentes movimientos de obras, pues de almacenes, de salida, de entrada, de préstamos que vuelven, de préstamos que se van, de obras que se van a sacar a sala, de obras que se van a guardar, de obras que se acaban de restaurar ya, algunas que hay que restaurar de repente, de algunas que hay que hacerle fotografías, en fin. Un trajín, mucho movimiento de obras constantemente. Y allí estuve yo echando una manita durante un par de meses. Y después ya me dediqué a las temporales y empecé, como tú dices, ayudando al ayudante. No hay tanta gente allí y no hay tantos escalafones. Pero sí que, claro, empecé desde cero ayudando con proyectos. Pues estaban preparando el paisajista Martín Rico. Hombre, Martín Rico, claro. Que estaba en la sala C del edificio de Jerónimos. Atención, momento histórico, que estamos hablando en Arte Compacto de un pintor del siglo XIX. Momento histórico. Es que Martín Rico, te diré que a mí me gusta. Tiene su rollo Canaletto. A mí me gusta Martín Rico. Es bonito. A los copistas les interesa mogollón Martín Rico porque tiene muchos detalles, porque se retan ellos intentando reproducir su dibujo tan minucioso. Bueno, Martín Rico. Es muy de madre, muy de ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien pintado está esto! Y pronto también eché una mano con el joven Van Dyck. Uh-huh. Cuando digo eché una mano con Van Dyck, mi mano fue recortar y pegar cientos de papeles al tamaño real de los cuadros que iban a llegar después a la sala. O sea, no os penséis que estaba yo allí echando una mano intelectual, era una mano física. Mira, papelitos. Que cuentes esto me gusta. Mientras te doy el tríptico del joven Van Dyck, que yo soy un poco fetichista para esto y me gusta guardar trípticos de las expos del museo y de los folletos de actividades. Lo que quieres es emocionarme. Quieres emocionarme en directo una vez más, aquí con el folleto en la mano. Bueno, me gusta guardar esos recuerdos y por eso los tengo aquí encima de la mesa. Hoy tengo varios. Así suenan. Mientras lo ves, te decía, quiero que expliques qué es eso de pegar los cromos que llamáis, ¿no? ¿Qué es eso de pegar hojas que tienen el mismo tamaño de los cuadros y para qué sirve? Vale. En un punto muy avanzado ya del proyecto, de la exposición, muy avanzado hasta el punto de que
Bueno, las salas donde va a colgarse la expo ya están preparadas, ya están incluso con su color pintado y todo. O sea, hacías una idea como un mes antes de la inauguración, más o menos, y unos días antes de recibir las primeras cajas que guardan obras de arte que vienen en préstamo de otros museos y otros lugares del mundo, solemos entonces repartir por la sala, ocupando los espacios que van a ocupar después los cuadros, papeles recortados con el tamaño real de esos cuadros, incluyendo su marco. Y los repartimos ocupando, como digo, esos espacios que según el proyecto, según el plano del arquitecto, van a ocupar luego las obras y se van pegando allí con celo, con papel, celo no, con cinta de pintor que no daña la pintura, y se van colocando en las paredes para que, bueno, pues para que el comisario y todos los que intervenimos en el montaje físico ya de las obras en la sala podamos ver el efecto que la ocupación de esas paredes va a generar en la realidad, ¿no? Y además esto facilita colgar obras que, bueno, no siempre están a la vez en la sala. Imaginaos, tenemos que recibir obras de todo el mundo. Eso acarrea un montón de cosas, pues aviones, aduanas, fechas de transporte, un montón de historias que hace imposible que tengamos a lo mejor todas las obras de una misma sala al mismo tiempo para ser colgadas. Y esto nos obliga a hacerlo, a lo mejor colgar un cuadro sin que esté el que está a su lado. O sea que el tema de los cromos, vamos a llamarles así, ayuda a tener una idea del aspecto final de cada sección de la exposición sin que todas las obras estén colgadas. Puede haber una que esté, una que no esté, una grande, una pequeña, entonces te ayuda a tener una imagen final sin que sea así, como un ensayo, ¿no? Es como llegar al final sin que sea el final. Sí, claro, porque es que hay que pensar que el momento en el que alguien decide cómo colgar los cuadros en las paredes es un momento que no responde a ninguna ciencia exacta. Es una cuestión de gusto. Es una cuestión de que, bueno, suele ser el comisario junto con el arquitecto, y a veces opinamos también nosotros los coordinadores. Son personas que tienen un gusto y que deciden colgarlo de esa manera. Y seguro que los más expertos pasarán por allí y pensarán: ay, este cuadro está un poco bajo, ay, este está un poco a la izquierda, a mí lo pondría más a la derecha. Bueno, estos dos a lo mejor estarían mejor más juntos porque son pareja. Ese tipo de decisiones se toman por parte de personas que se pueden equivocar o no y que tienen gustos. Y bueno, estos papelitos en las paredes, estos cromos, ayudan a tomar ese tipo de decisiones. Cuando no tienes todos los cuadros a la vez, claro, no puedes colgar todos los cuadros al mismo tiempo, evidentemente. Yo recuerdo, por ejemplo, que fue una agonía cortar, trasladar y poner en la pared el cromo del Prendimiento de Van Dyck. Una obra que está en el Prado y que mide un congo. Mide muchísimo. Claro, se me ocurre que esto también evita manipulaciones innecesarias a las piezas reales. Por supuesto. Porque tú puedes probar el cromo un poco más aquí, un poco más allá, un poco más arriba, un poco más a la derecha, y así cuando ya llega el momento de colgar la obra real, la pones donde has visto que el cromo queda bien y no estás toqueteando el cuadro sin motivo. Exacto, todo esto son como filtros que se utilizan para efectivamente cuando se hace el movimiento con la obra de arte sea directo, sea mucho menos manipulada la obra de arte. Ha habido filtros antes del momento de este cromo. También tenemos maquetas de las salas que a veces usamos y en las que podemos manejar cromos de verdad. No, cromos no, imanes. Perdón. ¿Imanes como imanes de nevera? Imanes de nevera, pero hechos para la ocasión. ¡Ay, y sin esa calidad, claro. Así como una cosa de material de trabajo, ¿no? Pero que incluye, eso sí, la fotito de la obra. Tamaño maqueta, ¿no? Tamaño escala, claro. O sea, a escala respecto a la maqueta. Y entonces tú puedes ir moviéndolos allí y ya estás decidiendo la ubicación de esas obras. O sea que tenemos, por un lado, los planos en formato digital, luego tenemos la maqueta en formato real y luego además los cromitos ya en el último momento antes de llegar las obras. Esto, pues lo que dices, esto asegura que luego a la hora de colgar la obra pues se va a mover lo mínimo posible. Además, no olvidemos que hay representantes presentes de las instituciones que prestan, que están allí para supervisar que los movimientos de su obra sean los menos posibles y que se hacen con la máxima seguridad. Y ayuda mucho tener estos cromitos colocados antes. Oye, ahora te voy a dar un susto porque ya os aviso, ya lo sabéis, os habéis dado cuenta ya. Este episodio no va a tener ningún orden. Juanra es muy ordenado cuando él dirige, o sea, todos estos capítulos de confinamiento. Yo soy más caótico. Yo tengo un orden, la verdad es que lo tengo aquí, pero me lo voy a pasar por el racatá. Entonces, te voy a dar un susto. ¿Cómo fue el momento de colgar?
las obras de la sala de la Expo del Bicentenario, 1819-2019, un lugar de memoria, donde estaba la vitrina de Pimentó y Pandora del Greco con la cabeza de Gudea, y todas esas obras que había ahí, que teníamos Botticellis, teníamos La Virgen del Caballero de Montesa, teníamos, no sé si estaba la Condesa de Vilches incluso, teníamos obras de Goya. ¿Cómo fue colgar toda esa mezcla de obras en varias alturas además? Hubo cromos ahí. ¿Cómo lo hicisteis? Porque era una sala compleja, el lucernario de la ampliación de Moneo, para que os pongáis ahí en situación. ¿Cómo fue? Fue bonito porque a mí me encantaba el efecto que tenía ese montaje de esa sala. Era un montaje que evidentemente no se podría hacer en otra ocasión ni con otra justificación, porque son lo que acabas de enumerar, obras de primer orden, que estás colgándolas todas juntas como si fuese un sistema antiguo de colgado en realidad, ¿no? Las imágenes que tenemos del Prado en el siglo XIX, en la mayoría colgados así, ¿no? Por diferentes niveles. Incluso principios del XX, sí. Encajando las obras casi más por tamaños que porque tengan relación entre ellas, ¿no? Lo había elegido así, lo había decidido así Javier Portús, el comisario de la exposición, porque en este espacio de la sala se colgaban las obras que habían sido donadas al museo. Obras que son de primer orden, pero que no habían sido ni adquiridas ni habían llegado por la colección real, sino que habían sido donadas por particulares, por personas que tenían estos cuadros en sus casas y que habían sido generosos y que habían donado las obras al museo. Como contamos en el caso de las tallas pequeñitas de Pimentó y Pandora, fueron donadas por la viuda del conde de las Infantas, la cabeza de Gudea por otro coleccionista. Por eso estaban allí metidas juntas en una vitrina, porque todas habían sido donadas. Y las paredes que rodeaban esta vitrina, todas también estaban formadas por obras que habían sido donadas. Bueno, el momento del colgado... Ahí? No se pusieron cromos porque, claro, piensa que en este caso todo eran obras del Museo del Prado. Uh-huh. Entonces lo organizamos de tal manera que se pudieron retirar de las salas de la colección permanente por grupos que luego tenían su correspondencia en las paredes. Es decir, pues retiramos las obras de Goya de la colección permanente, trabajan en ello durante varios días y llegan a la sala de temporales las obras de Goya, y justo estas obras eran las que ocupaban una pared de esta salita, de este espacio que decimos, ¿no? Entonces se podían colgar directamente, no hacía falta los cromos en este caso, porque además Javier Portús había trabajado mucho sobre el papel, él tenía muy claro cómo quería colgar estos cuadros en las paredes, en estas concretamente, y fue mucho más sencillo. Directamente se plantearon las obras directamente sobre la pared y se decidió colgar así de esa manera. Portús, como digo, tenía muy claro y no hizo falta cromos en este caso. También imagino que en este caso, al ser obras, como dices, todas del Museo del Prado, de la colección, son medidas que manejas muy bien, obras que conoces, que tienes ahí para ir a verlas, ver Exacto. sus marcos, ver cómo queda un marco con el otro, un color con el otro, ¿no? Cuando son obras de fuera, a veces te puedes llevar sorpresas. Hombre... Te las llevas, sí, exacto. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Tú le dices a un prestador, oye, ¿tu cuadro cuánto mide? Y te dice 1 metro por 80 centímetros. Y luego, ¿puede variar eso? Puede variar, sí, sí, varía. Puede pasar eso, que te dan unas medidas erróneas, eso ocurre. Cosa que es mucho más dramática cuando tienes que depender, por ejemplo, de algún sistema de instalación después, ¿no? Pues imagínate que es un dibujo doble cara y que tienes que enseñarlo por las dos caras, pues luego tienes que preparar, tienes que crear un soporte, imagínate, ¿no? Pues un soporte metálico que permita la exhibición de esta obra por las dos caras. Esa parte del montaje la preparas tú, pero el marco te viene dado, el marco llega con la obra, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, tienen que convivir muy bien ese contramarco metálico que tú has preparado con el marco que trae la obra. Bueno, pues a veces llega esa obra y tiene una medida distinta a la que te han dado. Esto puede ocurrir, esto ocurre. Y entonces quieres matar a alguien. Evidentemente. Alguien te quiere matar a ti y tú quieres matar a mucha gente. Claro. Eso es así, es una cadena. ¿Cómo es esto? Porque tú eres, para muchas personas que trabajan en el montaje de la expo, la cara, la persona de referencia de la expo, porque el comisario es el intelectual, el que piensa la exposición, pero tú eres el que ejecuta. Entonces, cuando hay algo que falla, te dirán, oye, a ti y a tus compañeros, oye, Juanra, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo lo monto? Si no es lo que tú me habías dicho, yo había preparado otra cosa, tú me diste otras medidas, tú en tu correo me mandaste no sé qué. Sí. ¿Qué haces tú ahí? Pues no sé. Dices, a mí no me vengas con historias. Intentar salir. Como puedas. No, al final trabajamos con equipos
que son súper profesionales y que estamos todos en la misma y todos intentamos salir adelante lo más rápido posible y con el menor número posible de consecuencias negativas ante estas circunstancias. Entonces, bueno, pues es que no estás solo, aunque es verdad que te miran a ti, ¿no?, como responsable del montaje y tú has sido el responsable de reunir esas medidas, tú has sido el responsable de que esas medidas vayan de un lado a otro y de que sirvan esas medidas como referente para fabricar, por ejemplo, ese soporte a doble cara. Y luego llega una medida diferente y claro, te miran y te dicen, pero si es que tú diste la medida y esta medida no está bien. Y tú dices, ya claro, pero es que a mí es la que me dieron el museo propietario, ¿yo qué hago? O por ejemplo... Lo primero que haces es comprobar que tú no te has equivocado. Yo creo, al menos yo lo hago, claro, porque te enfrentas de manera distinta a las circunstancias cuando el fallo sabes que ha sido tuyo exclusivamente, ¿no? Imagínate que te mandaron un email con las medidas y tú a la hora de apuntarlo en esa lista que distribuyes a todo el mundo, lo hiciste mal. Pues claro, somos humanos. Pues entonces dices, oh Dios mío, lo siento. Un número le puede bailar a cualquiera. Claro, pero cuando ves que tu medida estaba bien y que el fallo ha sido del prestador, pues, hombre, pues quieras que no, reaccionas de una manera un poco distinta. Aunque el fin siempre es el mismo, que es solucionarlo cuanto antes, porque claro, tienes límites de tiempo, que es el problema. Tienes el correo, que es esa persona que ha acompañado la obra, que tendrá que viajar de vuelta a su país de origen o a su museo, a su ciudad de origen, más pronto que tarde, probablemente esa misma tarde en la que estás descubriendo que la medida está mal, o como mucho la mañana siguiente. Y esa persona tiene un billete de vuelta a su país ya. Que has pagado tú. Y que tienes que ocupar y que tienes que o cambiárselo o tienes que utilizarlo. Entonces tienes que dar una solución rápida, rapidísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que buscar soluciones, chico, sobre la marcha. Y puede pasar, por ejemplo, que te digan que una obra está perfecta para exponer y que cuando abres la caja digas, ostras, pero si esto está para pasarle un buen paño y una buena restauración como mínimo. Puede pasar, no suele, pero puede. No suele porque el comisario antes normalmente ha viajado para ver todas las obras en sus lugares de origen, sabe cómo están en cuanto a su conservación. Los prestadores de museos no suelen querer prestar una obra que está en mal estado. No suele ocurrir, pero a veces, pues a lo mejor con un prestador particular, se me ocurre, bueno, pues puede llegar a pasar que llega la obra en un estado que no es la idónea para exponerlo. Sí, puede pasar. En ese caso, bueno, pues se suele exponer tal cual y ya está, porque es que no tienes plazos ya para restaurarlo, ni tienes personal disponible para ello. Normalmente no sueles hacer nada ante eso. Si da tiempo y si las circunstancias lo permiten, pues puedes llegar a un acuerdo entre el prestador y el museo rápidamente para restaurarlo algo en el museo antes de exponerlo, aunque sea para unificar barnices o para quitar un poco el polvo. Nunca son intervenciones grandes, claro, es mejorar un poquito el aspecto de la obra para ser expuesta. Y bueno, pues como digo, hay que llegar a un acuerdo rápido entre el prestador y el museo y tirar para adelante, sí. Uh-huh. Esas son cosas que llenan tu calendario. Claro, tú empiezas el día con tus cosas apuntadas en el cronograma, que tenemos un cronograma de trabajo, claro, imaginarás casi... la sábana. Sí, en la que casi cada 15 minutos está especificado lo que va a ocurrir en la sala, ¿no? Y los equipos distintos que van a intervenir. Y bueno, pues se te meten cosas como estas, ¿no? Pues si a las 10:15 tenías previsto abrir esta caja y a las 11 la siguiente, a las 10:15 abres esta caja y ves que no está la obra en condiciones de ser colgada, pues claro, pues ya tienes un problema porque tienes que llegar a un acuerdo con un prestador, tienes que hablar con restauración para ver si tiene un hueco para unificar el barniz y, bueno, un montón de cosas, llegar a un montón de situaciones conseguir un montón de ok's, digamos, para que eso pueda ocurrir. Y a las 11 tienes el siguiente correo abajo esperando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, claro, estaba acumulando cosas. Madre mía. Creo que está quedando bastante claro que vuestro trabajo en gran parte es reaccionar y resolver al momento sobre los imprevistos, ante los imprevistos. En el momento del montaje ya sí, aunque nuestro trabajo real, el buen trabajo nuestro sería aquel que consigue que en el montaje no haya imprevistos. Si tú has trabajado en condiciones antes, tienes pocos imprevistos después en sala, excepto aquellos que se te puedan escapar. Y eso ya depende mucho de la suerte y de circunstancias que no dependen de ti. Pues una nevada gigante que impide que el vuelo de Washington salga con 3 obras que tienes de prestadores americanos hacia Madrid.
y nunca llegan esas obras a tiempo, o al menos en los días que tienes previsto, pues no lo puedes manejar tú. O una pandemia. Una pandemia, o lo que tú dices, ¿no? De que llega una obra con una medida que no te han dicho, pues es que eso no lo puedes manejar tú. No ha estado en tu mano antes evitarlo, ¿no? Pero en principio yo creo que un buen trabajo de un coordinador evita la gran mayoría de circunstancias sorpresivas luego en el montaje. Sí. Uh-huh. Ahora te voy a pedir que vuelvas a recordar un poco. Me estabas hablando antes de la exposición El joven Van Dyck. Sí. Ahí pusiste cromos. Seguro que hiciste más cosas. Claro, sí, pero... ¿Cuál fue la siguiente expo en la que trabajaste y qué papel tuviste en ella? La belleza encerrada, yo creo que fue lo siguiente, donde ayudé un poco más a mi compañera que era coordinadora de esta expo, sobre todo en el montaje. Yo creo que fue básicamente estar allí en la sala ayudando a la coordinadora, bueno, a salir adelante un poco. Pero realmente mi labor fue poca en esta exposición. Fue asistir un poco a ella y, bueno, pues imagino que ser un poco una mano más, ¿no? Para esa coordinadora que creo que era, hablo de memoria, Irene Sen, por poner nombres, para que no parezca que solo tú coordinas en el Prado, sois un equipito. No, claro, hombre. Y claro, muy bien he venido además. Yo siempre os digo que me dais mucha envidia porque tenéis un rollo súper guay en la OFI. Mi papel fundamental en la belleza encerrada fue aprender mucho, mira, la verdad. Estar allí todo el día con ojos abiertos, oídos abiertos, intentando no molestar nada y hacer un poquito lo que me van pidiendo y aprender todo el tiempo, mucho. Esa expo yo la recuerdo con mucho cariño porque esto seguro que les pasa a otros compañeros vigilantes también. Es diferente cuando estás trabajando en una exposición y la visitas además pues en tus ratos libres, un día que no te toca trabajar, y cuando una expo solo la conoces como visitante. Entonces yo tuve la suerte de que visité el CaixaForum de Barcelona unos meses más tarde, cuando la belleza encerrada, la expo, ya había cerrado en Madrid. Y me encantó encontrarme una expo allí diferente, pero parecida a la vez. Estaba, por ejemplo, el albañil herido de Goya o albañil borracho, según si ves el cartón, el preparatorio o el cartón definitivo. Y la vi con otro espíritu, no sé, es diferente. No es tu trabajo, no tienes que pensar, esta obra aquí está muy mal puesta, esto va a dar problemas. Bueno, aquí van a tocar mucho, aquí sí. Los niños, madre mía. Pero a nosotros lo que nos pasa es que no podemos visitar una exposición ya solo como visitantes que solo atienden a las obras de arte. Yo no puedo, porque ya claro, te fijas en cómo han montado las obras, te fijas en la iluminación, anda, cómo han iluminado esto, anda, cómo han solucionado esto otro. Uy, aquí las paredes les dan un poco igual. Madre mía, esta pintura, madre mía, estos rodillos aquí marcados y estas grietas. O, joder, cuánto falta de ortografía en los vinilos de las paredes, en los textos, qué barbaridad. O al revés, oye, qué maravilla de montaje, qué pasada. Esta vitrina es carísima, cuesta un pastón, qué envidia me dan y yo quiero trabajar aquí. Bueno, pero a veces te miran raro los vigilantes de otros sitios cuando yo voy a ver una expo, por ejemplo, te veo. Y ves las obras de arte dentro de una vitrina. Primero ves la obra de arte, o no, pero rápidamente te agachas para ver cómo están metidos los cables en la vitrina, si tiene cajetín o no tiene cajetín. Los foquitos, ¿no? Para materiales de conservación, los foquitos. En fin, cuando buscas lo que normalmente la gente no mira en una exposición temporal. Y te miran raro los vigilantes, te miran con cara de este tío que pretende, claro. Claro, siempre cuando estás vigilando y ves que alguien hace movimientos que no son los que suele hacer un visitante regular, medio, te fijas más en esa persona porque hay movimientos erráticos, porque hay algo sospechoso. Yo estoy sospechosistas. Preparadísimo para que algún día me digan algo, claro, de oiga, usted qué hace ahí agachado. Y lo entenderé. Pero bueno, de momento no me han dicho nunca nada. Has mencionado lo que me interesa, los vinilos. Vamos a los vinilos, los textos de sala, las cartelas. ¿Qué papel juega un coordinador con respecto a eso, ¿no? Que es tan presente para el público? Porque una cartela es importante, un título, una información sobre la expo que estás visitando. A lo mejor no te lo lees todo, pero siempre prestas atención a lo escrito que hay. La gráfica es lo que estás diciendo, ¿no? La gráfica es esa parte de la exposición que incluye todo lo que son textos en cualquier soporte, ¿no? Está el título de la expo, que suele estar en el Prado, al menos suele estar en corpóreo, que llamamos, que son letras con relieve, con volumen. Luego tenemos lo que he dicho yo, vinilos, que suelen ser el sistema por el que fijamos los textos en las paredes, esos textos que hablan de las secciones, los textos más amplios, más largos, ¿no? Y luego están las cartelas, que son esos textos pequeñitos
que identifican a cada una de las obras y que a veces también incluyen textos sobre ellas, ¿no? Y que suelen ser pues maderas de 3 milímetros en los que se habla de esto, ¿no? Y que suelen estar pues o serigrafiadas o impresión directa. Bueno, pues eso son la gráfica. ¿Y cuál es nuestro papel? Nuestro papel es el de... estoy pensándolo, no te creas. ¿Cómo es esto? ¿Te lo envían hecho y ya tú lo pasas a impresión? ¿Tienes que retocar el texto porque no cabe a lo mejor en la cartela en esa medida que tenéis? ¿O qué te toca hacer con respecto a la gráfica? Bueno, tener claro cuántos soportes tiene que haber en esta exposición, tener claro cuántas son sus dimensiones máximas y coordinar los trabajos de los demás. El que escribe los textos es el comisario de la exposición normalmente, el que los edita es el departamento de edición, una empresa de diseño suele ser el que los maqueta, el que le otorga ese aspecto que vemos cuando tenemos los textos en la sala, y otra empresa distinta es la que los produce, los que los imprime y las que los pega en las paredes, ¿no? Y nuestro papel allí, el del coordinador, es coordinar todos estos trabajos, ¿no? Fijar un calendario, para empezar, en el que el comisario sabe que tal día tiene que entregar el total de esos textos para esa exposición, y después nosotros es el papel de rularlo, ¿no? El de, pues pasárselo a edición para que lo corrija, diciéndole, tienen que estar corregidos tal día, acuérdate. Edición te lo pasa corregido, tú lo pasas a traducir, después a producir, a maquetar, bla, 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 bla. Bueno, pues eso, como que estás allí pendiente de todo, coordinar, básicamente. Papel ninguno, fundamental ninguno, es solamente estar ahí al ojo para que los demás hagan su trabajo a tiempo y ya está, como tienen que hacerlo. Me encanta que te pongas tan profesional. Es que... No es profesional, es que si no soy capaz de explicarlo. Me pongo el chip de, pues eso, a ver cómo explico yo esto. Vuestro trabajo es como el de un jefe de producción de una peli en un rodaje. Es que cuanto más me hablas de él, más me recuerda a ese curro. Es tener en cuenta que hay un montón de gente participando en el proyecto y que todo eso tiene que estar bien engranado. Que todo eso tiene que ir encajando en cada fase como tiene que encajar para que el proyecto salga bien. Supongo que cualquier trabajo de producción se parece entre ellos, ¿no? Lo que cambia es eso lo que estás produciendo, pero en realidad tu trabajo como productor es muy parecido. ¿Qué tienes que hacer? Es verdad, conocer a fondo, conocer muy bien cada uno de los trabajos, digamos, que hay que llevar a cabo, que se llevan a cabo, que otros llevan a cabo, para tú poder producirlos. Es decir, para ser productor de cine imagino que tienes que estar súper al tanto de el trabajo que hacen los maquilladores, de cuánto tiempo tardan en maquillar a Meryl Streep para tal escena, del tiempo que tardan en tener la lluvia preparada, el tiempo que puede estar la lluvia encendida antes de que termine. Entonces el tiempo que... O sea, tú tienes que saber todo esto. Y más y más. ¿Y cuánto tarda Meryl Streep en llegar desde su mansión a las afueras de Los Ángeles al plató? Porque si hay tráfico, tarda el doble, ¿sabes? Y si el coche está preparado o no, el conductor dónde vive, o sea, muchísimas cosas. Hablamos del productor, no del productor que pone la pasta, sino del jefe de producción y los ayudantes de producción, los curritos, la vamos. Panoja, hombre, aprovecha para decir panoja. Ostras, la panoja, Lo he dicho bien a la en primera. el capítulo que dirijo yo y no digo panoja, coño. Sí, exacto. Pues es ese trabajo que es estar en todo y a la vez ser invisible. O sea, todo sale bien, perfecto. Sí. Algo sale mal, producción, ha fallado esto. Pero no eres invisible durante el proceso. Yo creo que durante el proceso eres como al que todo el mundo va cuando algo falla o cuando algo va bien también. Bueno, cuando algo va bien va menos, es verdad. Pero sí que eres como el referente en cuanto a la producción de eso que estás produciendo, ¿no? Sí. Es verdad que después, una vez pues esa película se rueda o esa expo se inaugura o ese concierto empieza, pues yo imagino que si has hecho bien tu trabajo, pues pasa desapercibido. Quiero decir, claro, que pasa desapercibido para el público, no para los compañeros, por supuesto. Para el público, por supuesto. Los compañeros saben que ese equipo estaba ahí currando a tope y que ha salido bien. El público es el que no se da cuenta, ¿no? Porque el público piensa en el director, piensa en un Peter Jackson. ¿Por qué digo Peter Jackson? Pues porque me ha venido a la cabeza Peter Jackson. Pues muy bien. Piensa en un Spielberg, no piensa en el productor que está detrás de Spielberg, o piensa en Scorsese, o piensa, pues yo qué sé, en... Sí, en quien sea, whatever. En Coppola, sí. Sí, nuestro trabajo no es un trabajo visible, no es un trabajo que reciba premios.
aunque yo creo que en los Oscars sí que hay un premio para producción, ¿no? Sí, claro, porque hay premios para el maquillaje, para el sonido, para todo, evidentemente. Sí, en los premios de cine sí que hay premios a la mejor producción. Claro. Bueno, en general... Diseño de producción. En Expos, desde luego que no. Sin más, no sé, lo haces y ya está. Bueno, vamos a pasar a otro recuerdo, venga. Hemos hablado de La belleza encerrada y quiero que sigamos. Venga. Bueno, ¿Estamos pues, más o menos en qué año? A ver. 2013. Y ahí fue cuando yo inauguré el primer proyecto que se puede decir, entre comillas, que hice yo. O sea, del que me encargué yo prácticamente a solas, aunque creo que con sé supervisión. ¿Cuál es? ¿Cuál? A ver. Es... Venga, me has pillado, me he quedado en blanco. Sí, tú has sido el que lo has dicho, ¿qué crees que lo sabías? Yo no te he preguntado. Arte transparente. No, eso fue más tarde. Roma en el bolsillo. Esa expo de 2013, muy pequeñita en cuanto a dimensiones, que exponía cuadernos de dibujo hechos en Italia, hechos en Roma. Por eso se llama Roma en el bolsillo. Era, pues eso, cuadernos de dibujo de artistas que habían viajado a Italia y que habían llenado esos cuadernos con notas y con apuntes delante de esculturas, delante de pinturas, lo que fuese, ¿no? Y sí, comisariada por José Manuel Matilla. Esa fue mi primera expo, yo creo, sí. Uh-huh. ¿Y qué aprendiste? Mucho. Sobre todo porque era una expo de papel. Exponíamos papeles, como acabo de decir, cuadernos que están formados por hojas de papel. Y eso tiene propia... Sí, las expos de papel tienen sus propias cuestiones a tener en cuenta. Sobre todo de conservación. El papel se daña. El papel lo expones y lo estás dañando. Fin de la historia. El papel, para conservarlo para siempre, tendría que estar guardadito, con unas condiciones de humedad y temperatura concretas y sin nada de luz, cero luz. Siempre que lo expones, lo estás dañando y es un daño que no vas a poder además recuperar, no vas a poder deshacer, sino que se va a acumular sí o sí. Entonces eso condiciona, claro, la exposición, pues el tiempo que puede estar expuesto cada uno de esos cuadernos, qué cantidad de luz pueden recibir, qué apertura, por ejemplo, los cuadernos, claro, tienes que abrirlos por una página. Esa página pues se tiene que poder abrir por allí, tienes que preparar además unos atriles para que reciban a medida y perfectamente esos cuadernos y que no se dañen mientras están abiertos. En fin, bueno, pues eso, todo ese tipo de cosas. Muchos factores. Las vitrinas, que implica exponer cuadernos, implica fabricar vitrinas que tienen que estar libres de componentes contaminantes, porque el papel también recibe muy fácilmente toda la contaminación que emanan algunos materiales y los daña, claro. Entonces, bueno, pues nada, pues hay que tener muchas cosas en cuenta, más cosas en cuenta. Más que con una expo de pintura, que dentro de lo que cabe, en cuanto a las condiciones para exponer, es más sencillo. La pintura al óleo se cuelga y ya está, normalmente. Esto, Roma en el bolsillo, fue en la sala D del edificio de Jerónimos, el edificio de Rafael Moneo, sí. Y también allí coordinaste la expo Arte Transparente, por la que yo te preguntaba, que eran obras de cristal de roca que pertenecen al Tesoro del Delfín. Sí, exacto. ¿Fue poco después? Fue en 2015, no, 2 años después. Uh-huh. Sí, y además ese también tenía sus propias características. Claro, son obras de cristal de roca, son tesoros superdelicadas, muy delicadas, y no todas eran del Prado, ¿eh? Algunas viajaron desde París, desde Florencia, obras muy delicadas y muy valiosas que tenían que ser además expuestas de una manera muy propia, muy característica para que tú puedas verlo, porque son objetos transparentes. Entonces tienes que iluminarlos de una manera muy determinada. Tienen otras dificultades, ¿no? Es delicado también, diferente de la delicadez del papel. Sí. Y requiere otro tipo de iluminación, porque supongo que eso tendrá unos reflejos, Exacto. Habrá que ver el cristal perfectamente con esas figuras que había talladas, labradas, no sé cómo se dice, no sé qué verbo usar, en el cristal de roca. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que se vean bien las piedras preciosas. Exacto. Sí, es complicado. Tenía otra complicación. Además, claro, esas piezas de cristal estaban dentro de vitrinas, que al final las vitrinas estaban compuestas por más cristal, que son lo que cierran, ¿no? Al final era una expo llena de cristal, era una sala muy pequeñita, donde no podíamos trabajar mucha gente a la vez, porque es que nos molestábamos y había mucho riesgo. Tú imagínate la fragilidad de una pintura multiplicada por 1000 en una pieza del siglo XVI de cristal, que es que se te cae. Madre mía. O la golpeas y se rompe y lo pierdes, mira, ¿no? Mira.
Los pelos de punta y casi tiro la botella de agua. De cristal también. Ay. Sí, las expos a veces más pequeñitas no tienen por qué ser menos complicadas porque además de que puede llegar a incluir la misma cantidad de obras que una expo grande, si las obras son pequeñitas, caben más en esa sala y además se complica por ese tipo de cosas, ¿sí? ¿No? Pues eso, pues las medidas de los cuadernos, la apertura de las páginas, la fabricación de los atriles, la exposición de piezas como estas del Tesoro del Delfín, mucho más complejas, que hicimos un montón de ensayos, hicimos un montón de maquetas, de vitrinas para ver cómo... Porque además también nos sirvió, al museo le sirvió como un poco ensayo para la adaptación del nuevo espacio para exponer el Tesoro del Delfín de manera permanente en el museo. De hecho, las vitrinas exentas que están ahora allí en el Tesoro del Delfín, estas vitrinas que no están empotradas en la pared, sino que son aisladas, son súper parecidas a las que hicimos para la expo temporal, porque realmente funcionaron y bueno, pues el arquitecto después fue el mismo y se pensó de la misma manera. Antes de eso, en la misma sala, yo había hecho dibujos españoles de Hamburgo, de la Kunsthalle de Hamburgo, y también fue una expo de dibujos en la misma sala D, que compartió además sistema de montaje y bueno, del que realmente no tenemos que decir mucho más porque ya hemos hablado de la de cuadernos y bueno, más o menos fue lo mismo. Oye, ¿y la primera exposición en las salas A y B o en la sala C, que son las salas grandes de la ampliación del Prado, cuál fue? ¿Te acuerdas? Sí, la primera que hice yo solito fue Rivera, maestro del dibujo, en 2016 en la sala C. Esa era la expo que estabas coordinando cuando te conocí yo, por cierto. Ay, sí. Y yo a ti también, cuando nos conocimos. Oh, qué bonito. Ni no, ni no, ni. Pues sí, Rivera, maestro del dibujo, claro. Más papel, porque yo ya me había especializado en exposiciones de papel y bueno, fue maravilloso. Fue, yo creo que la primera gran experiencia como coordinador. Fue mi... Bueno, el primer proyecto que guardo con mucho más cariño todavía. O sea, es como... ¡buah! No recuerdo, pienso en él y me emociono todavía. ¿Quién era el comisario de esta expo? Gabriele Finaldi, que en ese momento era todavía director adjunto de conservación del museo al principio del proyecto, pero que durante los meses que estábamos preparando el proyecto se fue a Londres a dirigir la National Gallery, donde sigue todavía a día de hoy. Y claro, además eso fue el montaje fue ya con el director de la National Gallery que venía al museo a montar conmigo, con nosotros, y fue súper especial, súper especial. También trabajé muy en mano a mano con Elena Zenalmor, que era la que trabajaba con Gabriele Finaldi y que escribió parte del texto del catálogo, era en parte comisaria del proyecto y que fue un gustazo realmente. Trabajar en esa expo fue un sueño. Y allí tuvimos, por ejemplo, circunstancias como las que decías antes, sorpresivas. Por ejemplo, llegar a un dibujo que prestaba un particular con el marco un poquito afectado, ¿no? El marco con bichitos, básicamente. ¿Qué haces? Bueno, no se abre la obra. O sea, tú abres la caja, abres el papel que envuelve la obra y te das cuenta de que en ese papel hay serrín, hay restos del marco y que el marco está lleno de agujeritos. Pues entonces cierras el papel otra vez, tal cual, lo metes otra vez en la cajita, todo bien cerradito para que no salga de allí. Y dices, hasta luego, Mari Carmen. No, y tenemos la suerte en el museo de tener un gabinete técnico, de tener unos químicos que se presentan en la sala enseguida y que analizan eso que están viendo. Primero lo analizan visualmente, ya te saben decir en primer momento si es preocupante o no lo que tienen delante, y si tienen dudas sobre si es preocupante o no, pues lo analizan arriba en el laboratorio. Entonces es fácil salir de esa, siempre y cuando tengas un poquitín de margen de tiempo, ¿no? Pero bueno, estaba todo muerto en esa ocasión. Eran bichos antiguos que, claro, al cambiar el marco de posición, al viajar y vibrar y tal, pues al final por esos agujeritos antiguos sale el serrín de esa época y tal. Pero bueno, nada, todo en orden. No había vida. No había vida en la obra de arte. Pero claro, es un peligro porque no puedes exponer una obra de arte en cuyo marco hay vida, porque esa vida se mueve, ya lo sabes tú, y se va a la obra de al lado e infectas otras obras, y eso no puede ser, evidentemente no puede ser. Ahora, que hemos pasado ya por varios recuerdos, por varias expos en las que has trabajado, por compañeros, por comisarios, a lo mejor te pongo en un compromiso, pero quiero que, sin repetir ninguna expo que hayas mencionado ya,
me digas de cuál tienes especialmente un buen recuerdo. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito de los que has hecho hasta ahora en el Prado, Juanra? Puedes pensártelo, ¿eh? Estoy pensando, no sé decirte, porque te diría Rivera, maestro del dibujo, y me has dicho que no puedo mencionarlo. El siguiente, no vale repetir. Además es que Rivera, maestro del dibujo, seguro que es el favorito porque fue en el que me conociste a mí. También, pero hay más motivos. Pues es que no sé decirte. ¿Quieres empezar por el peor quizás? Porque te veo como descartando recuerdos. Y también te voy a preguntar, no hay peor, para que no hay te vayas peor. Preparando ya, también quiero que nos digas cuál es, pues no el peor, pero el que se te ha atravesado un poco, el que dijiste, me cago en el... A ver, todo esto, es que aquí, yo creo que esta expo se puede ir a la mierda y inaugurar ya. En la valoración que uno hace de los proyectos que coordina, entran muchas cosas en juego. Entran también el valor que tú le das a las obras que estás exponiendo, ¿no? O sea, lo que significan para ti, ¿sabes? Si de repente es un artista que te encanta o una época de la historia del arte que para ti es muy especial, ya partes de una posición muy alta en la valoración del proyecto. Y si luego además el trabajo es fácil o el trabajo es no fácil, pero agradecido, se lleva bien, el comisario es majo y amable, como lo son todos en realidad, ¿no? Pero si hay un buen feeling y el proyecto sale adelante sin problemas, pues se te queda en el ranking elevado. Si el tema que tratas te gusta menos y si encima después el montaje es un poco difícil y pues va bajando el ranking. Pero nunca hay un proyecto malo en el Prado, ¿sabes? Es que son todo expos. Es que coordinar expos en el Prado es un sueño y todos son proyectazos y todo es perfecto y maravilloso. Partiendo de eso, pero mójate un poco, va. Una expo que dijeses, este autor, por ejemplo, imagínate, no es el caso, pero todo el mundo recordará la gran expo Sorolla 2009, que tenemos aquí el folleto. Yo, como he traído los folletos, los trípticos, tengo que lucirlos más, hay que darles uso. Sácalos, Mari Carmen. A ver, mira. Tenemos aquí el Hermitage en el Prado. Qué bonito. Eso fue 2011, maravilla de expo. No solo Goya, expo de dibujos. Precioso. Pintura de los reinos. Muy interesante también Miguel Jacinto Meléndez. Bueno, pasamos. Por ejemplo, ¿no? Aquí hemos llegado. Joaquín Sorolla, imagínate, ¿no? Que tú coordinas la expo Joaquín Sorolla, pintor, ya sabemos. Que no lo hice. No fuiste tú. Gran expo, tumultos, colas, señoras perfumadas, bolsos carísimos, yo nunca vi nada igual. A mí en esa expo me dijeron una vez, es que fue un momentazo, ¿eh? Yo estaba cortando entradas a la entrada de la expo, regulando un poco para que no hubiese tapones, para que no hubiese mogollones, como ahora no puede haber en todo el país porque estamos con distanciamiento social. Bueno, pues yo lo hacía con mi mejor sonrisa. Claro, siempre, tú siempre. Y un día, bueno, no siempre, tenemos todos momentos, pero un día una señora, tipo 12 de la mañana, más o menos a esta hora, me dice, oye, ¿y tú por qué sonríes tanto? Te quiero ver yo a las 6 de la tarde con esa misma sonrisa, que seguro que ya no la tienes. Y yo, pero bueno, señora, tal cual, ¿eh? Bueno. Con la fila que había para pasar a la expo. Ya sabemos que la gente es como es. O sea, la gente es como perdone, señora, sonrío porque me gusta mi trabajo y porque me gusta el trato con el público y porque disfruto trabajando aquí y ya está. Ya está, fin, claro que sí. Faltaría más. Bueno, pues tú imagínate, has coordinado esa expo, como sabemos todos que Sorolla no es de tus pintores favoritos, podrías decirme que Sorolla pues fue una expo que no te encantó. No es el caso porque no la coordinaste tú, pero todo esto es para que ganes tiempo, para que tú tengas tiempo a decidir. Te diría que quizá de la que menos he sacado yo provecho como coordinador, ¿no? Y que, bueno, quizá recuerde con menos interés, no por nada, de verdad, que es muy interesante también, pero quizás sea la que menos me ha marcado, ¿no? Pues Solidez y Belleza, que es una expo pequeñita del que hubo en la Sala 60 de Villanueva, sobre Miguel Blay. Vale. Pues la escultura de Miguel Blay, bueno, pues tampoco me dijo gran cosa. ¿Qué quieres que te diga? Es buena, y tiene su valor. Pero la expo en sí misma, bueno, pues tampoco me dijo mucho. Bueno, ya está, sin más. El montaje, quiero decir, el trabajo en sí, no la expo, no las obras de él, sino, bueno, el trabajo. Vale. Favorita. Favorita, momentazo, venga. Ya te lo he dicho. Estrellita. Rivera. Además de Rivera, maestro del dibujo. Bueno, pues supongo que sería Sofonisba y Lavinia. O la del Bicentenario, las dos. Esos dos proyectos están bien en el ranking. Historia de dos pintoras, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, muy reciente, seguro que la clausuró en febrero, clausuró este febrero, sí. Febrero de 2020. Antes de encerrarnos. Qué reciente
Todavía trabajo en cosas de esa exposición, a día de hoy todavía estoy con papeleos. Y a la vez parece que es de otra vida casi. Sí. Y la otra, ya la hemos mencionado, 1819-2019, un lugar de memoria. Bueno, esa por especial, claro, esa porque no todos los días se coordina un proyecto que se inaugura, ¿sabes? Con fuegos artificiales y con cumpleaños. Es que fue muy fuerte eso, con la alfombra roja, que teníamos ahí a nuestra amiga Bea Carderera de prensa, emocionada con la alfombra roja y quería que nos hiciéramos fotos, y nos hicimos fotos ahí como estrellas de Hollywood que somos, entrando por la puerta de Goya Alta. Con música, fue una inauguración preciosa, fantástica. Sí, esa, el 19 de noviembre de 2018, cuando empezaban los actos de celebración del Bicentenario. Estábamos ahí todos los compañeros. Bueno, fue muy bonito. Sí, fue especial por eso, ¿no? Por lo que significaba esa exposición, por trabajar con Javier Portús, que es una gozada. En fin, hubo mucho que hizo a ese proyecto especial. Sí. Pero también, bueno, Fortuny también me encantó trabajar con Fortuny. Bueno, con él, ¿no? Con ese proyecto, quiero decir. El proyecto muy grande, en las salas A y B, con muchísimos prestadores. Un proyecto difícil, pero que me gustó mucho trabajar con él también. Sí. Yo creo que quedó bastante bien la expo. Muy interesante, muy bonita. En Fortuny, además, me parece que te lo pasaste muy bien poniendo cromos, en concreto en esa expo. Sí. No, es guay. La verdad es que, en general, recuerdos bonitos siempre de casi cada proyecto. Sí. ¿Te está gustando esto? ¿Qué tal lo estás pasando? Ya nos acercamos al final, mal, ¿eh? ¿Lo estás pasando mal? Sí, tengo el culo un poco apretado. Porque tengo miedo de decir algo que a alguien le pueda molestar o algo. Así que por eso estoy todo el rato diciendo que todo perfecto y maravilloso. En realidad no es así. Que sí es así. Veréis que las tomas falsas de este capítulo, que publicaremos en ese episodio epílogo postre con vuestros audios también, por favor, enviadnos audios. No hay tomas falsas aquí de odiamos el Prado, porque no es así, no es verdad. Cuando hay tomas falsas es porque nos equivocamos o porque nos enrollamos contando algo. Déjame decir antes de acercarnos al final, quiero recordar el proyecto 10 Picassos del Kunstmuseum Basel, que también coordiné y que fue en la Galería Central, en la Sala Central de Villanueva, en el edificio histórico. Fue en 2015 y que me encantó mucho, de verdad, me encantó coordinarlo porque eran trabajos nocturnos. Claro, hay que trabajar de noche en el edificio histórico porque no podemos trabajar durante el día porque está abierto al público sí o sí todos los días del año, a todas horas. Y trabajábamos de noche y fue muy especial porque, bueno, me encantó estar en la Galería Central tantas noches, con el museo casi a oscuras. Bueno, de hecho, casi cada día a las 12 nos apagaban las luces y teníamos que avisar rápidamente por walkie para que nos las devolviesen a encender porque se apagan automáticamente. Claro. Y se encienden las de emergencia, las de seguridad. Y había que avisar, por favor, tal. Además recuerdo en esa misma fecha el equipo técnico, el equipo de gabinete técnico estaba trabajando, te lo voy a decir, Dilo. En la reflectografía de las Meninas. Wow. Y claro, yo lo veía desde la Galería Central donde estábamos trabajando nosotros. Con poquita luz. Muy poquita luz, muy poca. Entonces, claro, yo podía ver allí a la gente trabajar delante de las Meninas con poca luz, subiéndose a la escalera, bajando de la escalera, la máquina moviéndose, y fue muy especial, claro. Me pude acercar y hablar con ellos, a ver qué estaban haciendo y tal, claro. Y bueno, muy especial. Lo recuerdo con mucho cariño ese montaje, mucho cariño. Sí. Y eso que fue una expo sencilla, solo 10 cuadros que venían de Basilea, 10 Picassos, pero claro, también era especial, ¿no? Colocar a Picasso en la Galería Central del museo, me gustó. Lo recuerdo perfectamente, estaba, ya sabes, mis números de sala, hace mucho que no los decía. Sala 25, que es la primera sala de la galería principal, que está, como sabéis ya de sobra, dividida en varios números diferentes, que va desde la sala 24 hasta la 32. La 24 es ese pequeño recibidor que hay donde está la Gloria de Tiziano, que no sé si ahora sigue ahí, pero estaba ahí hasta hace poco. Sigue. Y luego en la 25 estaban ya los dos hermanos, si no me equivoco, de Picasso puestos, ¿no? En un panel que cortaba la sala, un poquito más adelante había otro. A la derecha estaba el lavatorio de Tintoretto, que sigue ahí. Exacto. Y bueno, era un poco incómodo para los grupos de niños a los que siempre paran delante del lavatorio para que vean ese juego de perspectiva, claro, tener paneles cerca, pero bueno, con un poco de seguridad extra, todo fluyó perfectamente. Sí, es que puede ser complicado a veces las cosas, pero la convivencia, hay que vivir. Como la convivencia, cariño, es complicada cosas, a veces, pero hay que llevarse bien, claro. No puedes dejar de hacer cosas porque sea un poco incómodo a veces, se hace y ya está. Pues sí, ese proyecto fue especial. Y nada, y los que vendrán, madre mía. A ver cuándo más, podemos volver a trabajar in situ allí en la oficina. Y bueno, estoy trabajando en casa ahora, eso es verdad. Juanra, ahora viene el tema.
¿Qué tema? Yo quiero preguntarte, ¿vale? ¡Ay, madre! In your own words, en tus propias palabras. Lo he entendido, gracias. ¿Qué diferencia hay? Hombre, tu inglés ya sabemos que es nivel C1 o C2, si me apuras. Bilingüe. Bilingüe. ¿Qué diferencia hay entre una colección permanente, entre lo que se enseña en las salas, por ejemplo, de la colección permanente del Prado en este caso, y lo que cuenta una expo temporal? Para el público puede no haber mucha diferencia a veces, ¿no? Pueden decir, pues yo qué sé, pues voy a la temporal, mira, que veo que hay Goya, pues voy a Goya. ¿Qué diferencia hay entre ver una expo, un itinerario temporal, y una colección permanente que está siempre ahí? Bueno, la colección permanente es la que es, ¿no? Y el museo, yo voy a hablar desde el punto de vista del Museo del Prado, ¿eh? Habrá instituciones que trabajen de manera distinta a lo mejor y que para ellas la temporal significa otra cosa, pero bueno, yo voy a hablar desde el Prado. La colección permanente está siempre ahí, aunque puede, como hemos dicho, ir cambiando según un cuadro se va, un cuadro vuelve y tal. Pero es lo que es, cuenta lo que cuenta. La permanente cuenta la historia del arte, pues por fechas o por escuelas, y es la que tenemos. Las temporales son una herramienta de la historia del arte. Las temporales responden a una investigación específica que alguien ha hecho sobre un tema concreto, y esa investigación da como fruto, por un lado, textos, ¿no? Eso que se escribe, el catálogo, digamos, y una temporal, es decir, la reunión de una serie de obras de arte que cuentan algo, que cuentan este tema que se ha investigado para esta ocasión. Lo que se suele intentar en un museo como el nuestro es que las temporales sean complementarias a la colección permanente. Es decir, que pueden serlo pues rellenando huecos de la colección permanente, que como hemos dicho, la colección del Prado tiene sus huecos, tiene sus lagunas, porque no es una colección hecha por historiadores del arte, sino que es una colección hecha por coleccionistas, vamos. Entonces depende del gusto de los reyes y tiene lagunas. Bueno, pues las temporales pueden llenar lagunas. Por ejemplo, se puede hacer una temporal sobre un tema que no está muy presente en la permanente. Pero, por ejemplo, también se pueden hacer exposiciones temporales sobre temas que sí que están en la permanente, pero de otra manera. Pues, por ejemplo, cuando se hace la expo El joven Rivera. El Prado tiene más de 30 obras de Rivera, pero son obras de su última etapa como pintor. Si tú haces como Prado la expo El joven Rivera, lo que haces es investigar y dar luz y reunir obras sobre lo que hacía Rivera antes de lo que tenemos en la colección permanente, y se complementan. El visitante puede ver la temporal con lo que hacía Rivera de joven y después la permanente con lo que hacía de mayor. Bueno, pero así un montón de cuestiones. También se puede ahondar en la producción de un pintor que tenemos muy representado en la permanente, pero desde un punto de vista distinto. O, bueno, en fin, cualquier cosa, ¿no? Pero digamos que las temporales son eso, son ocasiones en las que la historia del arte investiga sobre un tema y los da a conocer, ¿no? No sé si ha quedado claro. Ha quedado claro. ¿Te gusta o no te gusta mi explicación? Un poco más, sí. Vale. Se me ha ocurrido sobre la marcha un ejemplo de pintor que no está representado en el Prado, o de tipo de pintura que no está representada. El caso de Turner, por ejemplo. El caso de Turner y los maestros, en el que se relacionaba a este pintor británico que perteneció a la Royal Academy con otros pintores. No está él en la colección del Prado, pero era una expo muy completa en la que se presentaba con todos sus matices a este señor. Sí, exacto, lagunas. También se pueden presentar la expo que hemos nombrado antes de la belleza encerrada, o incluso al Bicentenario. Son exposiciones que giran en torno a nuestra propia colección, que exponen nuestra propia colección, pero se exponen para contar una cosa distinta de lo que esas obras cuentan en la permanente. Ahí te quería llevar yo. Hay varios tipos de expos temporales. Además, esas expos son bastante más, en general, más económicas, ¿no? Más fáciles de realizar, porque no tienes que llevarte obras de un sitio a otro y tal y cual. A priori, pues es más fácil. Yo quería ir por ahí. Hay unas expos que van dirigidas al gran público, otras que cuentan a lo mejor un discurso más personal del comisario, otras son expos más de investigador. Esto se prepara en una fase previa, antes de, evidentemente, de empezar a trabajar en ellas en serio, de pedir préstamos, de manejar seguros, transportes y todo esto en lo que trabajáis en coordinación de expos. El equipo que marca el panorama, el programa expositivo de un museo y por dónde va, es la dirección. Los directores son los que deciden qué temas tratar en las temporales y en qué momento hacerlo, en qué fechas y bueno, con qué, delante de qué y después de qué, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ellos son los que deciden y los que tienen esto en su cabeza. Nosotros, como trabajadores
último mono, lo que hacemos realmente es producir lo que otros ya han decidido, claro, por supuesto. Nosotros somos, productores simplemente de algo que se piensa, y se piensa mucho, claro. Habrá directores de instituciones que quieran hacer todo el rato lo que se conoce como blockbuster, que es probable que ya no vaya a haber muchas más en muchos años al menos. ¿Qué es esto de blockbuster? Son expos grandes, son expos ambiciosas en cuanto a lo que se reúne en ellas. Pues no sé, reúnes toda la obra del Bosco, por ejemplo, menos un par de obras, investigas un montón sobre el Bosco, te gastas una pasta tremenda en exponer las obras del Bosco para hacerlo bien, para tener un catálogo perfecto y para dar la ocasión magnífica a los visitantes de conocer el Bosco a fondo. Y además son exposiciones que suelen atraer a masas de público. Son expos que suelen batir récords de visitantes. Que este es otro tema. ¿Hasta qué punto los parámetros para valorar una exposición temporal, para valorar el éxito de una exposición temporal, son válidos? ¿Hasta qué punto el número de visitantes te está diciendo si esa expo ha sido buena o mala, o si es una expo para recordar o no? Eso, normalmente se ha venido utilizando esa cifra, la de visitantes, para valorar si ha sido bueno o malo, y eso se apoya básicamente en una cosa, y es que la función del museo, la función de un museo público, ahí quería llegar yo, es dar a conocer, es que la gente acceda a ese conocimiento que él genera. Entonces el museo es un motor de conocimiento, es un motor para producir contenido, para producir historia del arte. Lo presenta a través, por ejemplo, de la expo temporal, y claro, la función del museo estará cumplida si llega cuanta más gente mejor, porque lo que tú quieres como museo público es que la gente aprenda, ¿no? Que la gente pueda ver esas obras de arte y conocerlas. Es un servicio público que debe servir para eso, para que a cuanta más gente le llegue, mejor. Ahora bien, es cierto que no siempre ese valor de los visitantes es válido para valorar una exposición. Hay exposiciones complejas, valiosísimas por lo que cuentan, por cómo lo cuentan y por su aportación a la historia del arte. Digamos que son exposiciones cuyo catálogo van a pasar a ser muy manejados en las bibliotecas de historia del arte, pero a lo mejor no han tenido muchos visitantes en la sala. ¿Por qué? Pues porque no ha interesado tanto el tema como otros, ¿no? Claro, pero yo quería llevarte ahí por eso precisamente, porque algunas exposiciones, por el perfil que tienen, se pueden medir más quizá en un impacto en expertos, en investigadores, en estudiosos, que en visitas al museo, porque son temas a lo mejor muy específicos que no tienen por qué llegar al gran público, pero el trabajo que hay ahí de investigación sobre esas obras de arte, y no solo en las obras expuestas, sino quizá en obras que no han podido llegar a viajar, en obras relacionadas, en la figura de ese artista, claro. Tiene ahí ese valor. Me estoy enrollando un poco, pero creo que la idea está quedando clara. Por ejemplo, tengo aquí otro folleto que no hemos mencionado, el de Velázquez y la familia de Felipe IV, Prado, octubre 2013, febrero 2014. Fue 2014 esto, madre mía. Hace tanto ya, ¿eh? Pues quizá esa exposición, que fue pequeñita, aunque era la sala C, mediana, digamos mediana, ¿no? Que recuperaba, por ejemplo, a la infanta Margarita en azul, que venía de Viena, o una obra de Juan Bautista Martínez del Mazo, el yerno de Velázquez. Bueno, y esas meninas pequeñitas, esas meninas de la National Trust. Tan discutidas, sí. Hombre. Esas pequeñas meninas que venían también. La otra que decía yo de Martínez del Mazo era una obra con su familia, la familia de Martínez del Mazo, que seguía un poco el hilo de las meninas. Bueno, ¿qué quieres contarnos con esto? A lo que voy es que quizá esa expo no fue muy visitada, quizá no interesó a muchísima gente, pero sí fue importante para las personas que investigan la relación entre Velázquez, Felipe IV, su yerno y esa producción. Sí, pero sí que fue visitada, esta en concreto. Ya que por eso un ejemplo te lo digo, creo que sí que fue bastante visitada, porque Velázquez siempre llama la atención. Claro. Sí, pero por ejemplo esta, ¿no? La de la Biblioteca del Greco, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pues no creo que fuese la más visitada del mundo mundial, la Biblioteca del Greco, pero arrojó un montón de luz sobre cómo pensaba el Greco en cuanto a la historia del arte, qué libros tenía en su biblioteca y por tanto qué fuentes podía utilizar para sus pinturas. Es muy útil. Una expo muy útil para los investigadores y quizá un poco menos llamativa para los visitantes, ¿no? Esto ocurre constantemente, claro, pero es que la expo temporal al final
es efímera, desaparece, las obras vuelven a su lugar y esa sala se ocupa con otra cosa. Y lo que nos queda, al fin y al cabo, es otro tipo de producciones. Nos quedan las conferencias que están grabadas y están en YouTube, nos quedan los catálogos, nos quedan los artículos, nos queda el fruto de esa investigación que no tiene carácter efímero y que, bueno, va a poder ser consultado dentro de 100 años. Ese libro va a seguir ahí y se va a poder consultar igualmente, ¿no? Claro, la historia del arte se escribe. La historia del arte se escribe. Las palabras, los libros son lo que se va a estudiar. Y la expo es efímera. La expo es efímera y se hace como complemento, ¿no? Se hace como complemento para dar a conocer al público, para que la gente pueda pasear por las obras de arte, porque al final la historia del arte no se hace solo sobre conceptos ni fotos, sino que se escribe sobre obras de arte. Entonces, ¿qué sentido tendría solo escribir y no mirar las obras de arte, ¿no? Solo leer y no ver, ¿no? No tendría sentido. Entonces se hace como complemento en realidad. Pero claro, necesarias, pues no sé si son. O sea, bueno, se puede estudiar historia del arte la carrera entera sin haber ido a ninguna expo. Pero bueno, aportan, claro que aportan. Y a veces aportan momentos maravillosos, como uno que yo estoy deseando ver, que es esa reunión de las poesías que Tiziano hizo para Felipe II. Sí. Como esa Danae recibiendo la lluvia dorada, Venus y Adonis, el rapto de Europa. Bueno, fueron 6 poesías, 6 cuadros a los que se les llama así, porque son 6 escenas mitológicas con desnudos, femeninos y masculinos, que Tiziano hizo para Felipe II. Hizo también otras versiones, luego se dispersaron y se van a reunir en el Prado pronto, esperemos. Es una expo que creo que comisaria el director del museo, Miguel Falomir. Y Alejandro Vergara, si no me equivoco también. Sí, claro, esos momentos bonitos, ¿no? Esos acontecimienos que ocurren a veces gracias a las temporales y que son magníficos, sí. Fugaces, efímeros. Bueno, y luego ha habido reunión de obras de un solo pintor que nunca han estado juntas. O sea, a lo mejor, yo qué sé, aparece Patinir y ve todas sus obras juntas y flipa. Claro, dice, pero ¿qué hacer aquí todos juntos? Ay, esto... Tengo que decir que tengo aquí el folleto de Patinir 2007 en el Prado, también maravilla, con nuestro Caronte. Es verdad. En el tríptico. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? Que se nos queda luego todo el día. Que a la deriva me lleva quién. Que nos van a matar los oyentes. Vale, pues eso. Pues exacto. Pues reúne obras a veces que el propio pintor nunca vio juntas. Que nunca estuvieron juntas. Y en este caso presentaba Patinir a un maestro muy desconocido del norte de Europa. Yo alucino con que sea poco conocido, porque para mí siempre ha sido muy conocido, pero claro, bueno, he estudiado Historia del Arte en Madrid, con Patinir en el Prado, pues es fácil que sea conocido para mí, pero para otra gente no tanto. Bueno, pues eso, que esas cosas ocurren, claro que sí. O por ejemplo, cuando en la Expo Historia de 2 pintoras reunimos, por ejemplo, ese retrato de esa dama florentina, hecho por... Florentina no, boloñesa. Boloñesa. Hecho por Lavinia, vestida, ese retrato de esa dama vestida. Con aquellos collares dorados que me llevaba. El perrito. Bueno. Y el perrito, esa señora que era como un caballero del Zodiaco. Una obra que vino de Florencia, de los Uffizi, y a su lado colgamos por primera vez en siglos la otra versión de este retrato, que es esa mujer desnuda, como Venus, acompañada de Cupido, que viene de un museo francés, ¿no? Y se juntaron en la pared por primera vez en siglos. Cuadros que sí que estuvieron hechos para estar juntos, ¿no? O al menos para estar juntos no, pero para estar en la misma casa, ¿no? Y bueno, son momentos especiales. Y son momentos especiales que se sienten así, ¿eh? Tú cuando abres esa caja y juntas esos cuadros, pues realmente es un momento especial. El montaje de una temporal es un momento que tiene muchos sentimientos, más allá de los cabreos o no cabreos y de los sustos y de los sudores cuando pasan cosas, se te puede enfermar un correo, por ejemplo, o puede llegar los vestidos en el marco de otro, pero sí, tiene momentos súper especiales como por ejemplo este, ¿no? De juntar 2 obras que tuvieron que estar juntas en su día y que no han estado en siglos, ¿no? Pues es bonito también. O la tontería de ver los nombres en gigante allí en la entrada de la expo, Persefonisba y Lavinia, el día antes de la inauguración, sabiendo que son 2 pintoras que
que es que la historia se ha comido, ¿no? Y que por fin tienen su hueco, y tienen su hueco ahí en el Museo del Prado, y que están a punto de ser descubiertas por un montón de gente. Claro que tiene momentos muy poéticos y muy bonitos, claro que sí. Aunque no todos así, pero bueno. ¿Dirías que el más poético, tu favorito, es el momento ese de abrir la caja y que salga una obra de arte que estabas deseando ver porque has estado meses Totalmente. Trabajando con ella, hablando con el prestador, preparando su seguro, viendo el medio de transporte por el que va a llegar al Prado? Por ejemplo, en algún caso te ha pasado con barco desde Venecia. Sí, sin duda. El momento más especial es ese momento en el que abres la caja y ves la obra. Especial por muchas cosas. Se te junta la emoción de ver la obra en directo si nunca la has visto, la emoción también y los nervios por saber que todo está bien, que no llega, pues yo qué sé, con bichos en el marco, sin colgadores, o con los colgadores mal puestos, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O que se ha desplazado el cristal, yo qué sé, cualquier historia que puede pasar. Bueno, pues eso, es un momento como de nervios, pero muy bonito, muy, muy bonito. Sí, es el momento más bonito, claro. Ese y el de la inauguración, saber que ya está todo junto, que está todo en su lugar, ¿no? Y que todo ha salido bien y que se va a poder visitar fácilmente. Es muy bonito, es un trabajo muy bonito, y te voy a reconocer que tengo un poco de miedo estos días, ¿eh? Estoy pasando miedo porque sé que es un trabajo, es un servicio que hace el museo que quizá no sea el servicio más fundamental. El fundamental es abrir sus puertas. El museo tiene que abrir sus puertas para recibir a gente con la colección permanente colgada en las paredes, y quizá las temporales pues son un complemento, bueno, cuyo ritmo puede verse afectado por muchas condiciones pues económicas y sociales, ¿no? Y dado el momento que estamos viviendo y la crisis que nos viene encima, que va a ser tremenda, pues claro, tengo un poquito también de miedo, porque creo que quizá los museos tienen que plantearse otra política expositiva, recurrir más a expos como la que decíamos antes, que giran en torno a la colección. Dentro de lo que cabe, el Prado tiene la suerte de tener una colección enorme, interesantísima, con cosas que lamentablemente están siempre guardadas en almacenes y que no se pueden ver, y que son ocasiones muy, muy buenas las de colgarlas en las paredes de las temporales para darlas a conocer, ¿no? Pero bueno, aún así, pues no me da un poco de miedo. Siempre estas épocas de crisis, pues claro, no es así. Ya ha habido etapas, ¿eh? Yo creo que después de la crisis de 2009, no voy a aventurarme a poner ningún ejemplo, que ya en bastantes berenjenales me meto ya, pero creo que después de 2009 se hicieron expos un poco más económicas de las que se habían venido haciendo, expos en las que sacaban más obras de almacenes, los comisarios, bueno, y claro, creo que sí que es un ahorro, claro, pero a la vez hay que tener en cuenta que las expos temporales son muy visitadas por el público fiel del museo. Hay muchísima gente, muchos que pertenecen, por ejemplo, a la Fundación de Amigos del Prado, que van a todo. Es gente que visita la permanente y que la conoce como la palma de su mano, que están como en su casa, conocen perfectamente todas las obras. Que en salas, cuando estás como vigilante, te preguntan, oye, ¿qué hay nuevo? ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué obra invitada tenéis? ¿Qué expo temporal pequeñita tenéis en la sala 60? Porque saben que allí cada ciertos meses hay unas obras distintas, se cuenta algo diferente. Y que van a todas las temporales que se hacen. Entonces creo que a ese público tampoco lo puedes dejar de lado, porque es un público muy fiel. No, claro, que compra entradas. Claro, no hay que dejarlo de lado en absoluto. Pero bueno, está claro que estos días se habla mucho, ¿no?, de lo necesario o no que es la cultura, y de si es un bien de primera necesidad o no lo es, si puede bajar en el ranking posiciones para el gobierno, ¿no?, para ayudar o no ayudar, según esté primero solventado el tema económico y de salud, para otros sectores que son en principio más importantes para nuestra vida. Bueno, eso es un tema que está ahí y que no se puede negar. Evidentemente, bueno, pues si se puede hacer expos más económicas, se pueden hacer expos, eso, con la colección permanente, como tú dices, y que son muy enriquecedoras y que muchísima gente va a ver y que por supuesto que van a aportar a la historia, está claro. Pero también es verdad que, bueno, oye, que yo miro aquí los folletos que tenemos encima de la mesa de expos grandes con obras de fuera. Aquí cubiertos de trípticos. Y bueno, pues es que a mí me da un poco de morriña, a mí me gustaría seguir por ahí. Pero claro, bueno, nunca se sabe, yo qué sé. No sé, yo no es que esté aquí diciendo lo que sé que va a pasar, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero yo te transmito mi preocupación, porque yo creo que viene al caso hoy, ¿no? Hablar de esto precisamente, ¿no? De qué va a pasar ahora. Seguro que, claro, las temporales juegan con una cosa, ¿no?, que es el efecto de la ocasión. O sea, tú, para tener un éxito grande de público, necesitas que el público lo entienda como
una gran ocasión que hay que aprovechar, la de ir a ver esta exposición, porque es la ocasión que tienes para conocer a ese pintor o la ocasión que te ofrece la vida para poder ver esas obras juntas, porque nunca más van a estarlo y además tienes poco tiempo para hacerlo. Urgencia. Claro, cuando tú tienes el Prado siempre ahí, ¿cuánta gente de Madrid no va nunca al Prado? Y cuánta gente de Madrid a lo mejor le gusta el arte, pero no van al Prado porque, bueno, lo entienden que siempre está ahí, es algo que está ahí. Sin embargo, cuando surge una ocasión para ver algo que es como, yo qué sé, pues, oye, que es que van a cerrar ya la del Bosco, la van a quitar ya, hay que ir, la han prorrogado un mes, este mes sí que tenemos que ir, ya sí que sí, ¿no? Sientes como la obligación de tener que ir a verlo porque tienes una fecha de límite para hacerlo. Y eso es parte del éxito de las temporales, ¿no? Sí, el factor urgencia. Pasa lo mismo con los argumentos de las películas, ¿no? Cuando un personaje tiene una urgencia por hacer algo porque ya, si no, van a secuestrar a sus padres o yo qué sé. Totalmente. ¿Sabes? Ahora bien, digo una cosa, aprovecho la ocasión para decirlo. Creo que cuando los museos reabran dentro de unas semanas y los museos estén sin turistas, extranjeros al menos, e incluso nacionales durante un tiempo, es la ocasión. ¿Tú sabes lo que puede ser recorrer el Museo del Prado solo con el 30% de los visitantes habituales? Yo creo que deberíamos aprovecharlo toda la gente que vivimos en Madrid y que casi nunca vamos al museo. Hay que aprovecharlo para ir. O que vamos siempre, pero hay que volver ahora y no solamente apoyar la cultura y dejarnos el dinero ahí en la entrada porque va a ayudar. Además, recorrer esas salas sin chinos, para que tú y yo nos entendamos, y sin colegios italianos, ¿no? Va a ser un gustazo. La mitad de ruido, es que va a ser un gustazo. Entonces, aprovechémoslo. Sí. Yo voy a ir a un montón de museos desde el primer momento que nos dejen salir de casa, porque es que es la ocasión de verlos medio vacíos. Es una temporal. Los museos de Madrid medio vacíos. Venga a verlos. Pues sí, y yo quiero ir al Museo Cerralbo, al Lázaro Galdiano, al Reina Sofía, pues quiero ir a museos, al Sorolla. Hagámoslo. Vayamos a museos a partir de que nos dejen salir ya. En cuanto vuelvan a abrir poquito a poco, demostremos que hay un interés y que queremos estar ahí visitando los museos. Y se lo contaremos a los micrófonos, ya que estamos, ¿no? Sí. Ya que vamos al Cerralbo, pues contaremos cosas del Cerralbo, claro que sí. Juanra, para terminar, voy a pedirte que me hables de tatuajes. ¿Qué pasa contigo y los tatuajes? ¿Qué pasa? Pues no sé, me tatúo cosas a veces. ¿Qué te tatúas? Mira, yo siempre he querido tatuarme el brazo entero, o sea, tener mis brazos enteros llenos de tatuajes, ya está, me apetecía. Y nunca lo he hecho porque nunca he encontrado motivos para tatuarme algo concreto, ¿no? Pues yo veo brazos tatuados enteros con roleos y plantas y zonas negras sin más, y me encanta verlo, pero yo no querría tener eso en mis brazos. Entonces, pues un día, de repente, dije, ¿yo qué me quiero tatuar? Pues me quiero tatuar obras de arte. Y claro, ¿a quién no le va a gustar un tatuaje de una obra de arte? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, no lo sé yo, habrá gente que no le guste, seguro, pero a mí me gustan. Bueno, ¿qué llevas ahora mismo tatuado? Entonces yo me tatúo, es verdad, encontré la excusa, mira, me tatúo. La percha. Exacto. Me tatúo una obra por cada expo que inauguro, por cada expo que me gusta especialmente inaugurar. Entonces me tatúo una obra que haya colgado en esa exposición. ¿Qué llevas puesto? No te enrolles. ¿Qué llevas puesto ahora mismo? Ahora mismo no, para siempre ya. Ahora ¿Qué mismo. llevas? Tengo aquí, que estás viéndolo ahora mismo, un Ticio de Rivera, de esa expo de dibujos de Rivera. Es un Ticio que vino además de Roma, un dibujo pequeñísimo. Aquí que estás señalando es en tu antebrazo, Sí, en exacto. el brazo derecho. En la parte de atrás del antebrazo tengo a Fortuny, reinterpretado por nuestra amiga Almudena, con Almudena Nunca he sabido Díez. dibujar manos. Eso es, @nunca he sabido dibujar manos en Instagram, que ya hemos hablado de ella alguna vez. ¿Esto cómo se llama? ¿Este chico que está sentadito tocando la flauta? Se llama Idilio, o flautista idílico, no, se llama Idilio. El dibujo es un dibujo, un grabado y tal. Estuvo expuesto en Fortuny y lo reinterpretó, como decía Almudena. Luego... Y espera. Usaste esa reinterpretación de Almudena porque ella... creo que fue la que trabajó contigo mano a mano en esa expo, con En la el que montaje. te reíste tanto poniendo pegatinas, Oh, sí, la echo de menos mucho. Sí, poniendo sí. cromos. Luego aquí en el bíceps, en la parte delantera, tengo un jarrón gigante
hecho con ¿De dónde sale? con muchísimo cariño y muy minucioso, y que sale de una de las páginas de esos cuadernos de Roma en el bolsillo de la Expo de 2013. Es precioso este. Es precioso, sí. Y la parte de atrás, que casi ni me veo yo nunca, Tú no te lo ves, pero el resto de la gente sí, porque está en el tríceps por detrás. y es el más grande además, y es una pintura de Lavinia Fontana, de Historia de dos pintoras. Ujú. Ahí lo tienes. Precioso. Precioso. ¿Y qué cuenta? Es Galatea, que estuvo incluida en esta expo sobre dos pintoras que clausuró en febrero. Este es el último que me he hecho. ¿Y lo próximo qué va a ser? Pues mira, yo creo que, visto lo visto, voy a recuperar algo del Bicentenario, que no me tatué nada del Bicentenario y me apetece. ¿Qué va a ser? No lo sé, ya veremos. ¿No quieres contarlo aquí? No lo sé todavía. Que es tu podcast, Es Juan que no lo Rasal. sé todavía, de verdad, no lo sé. Algo que tenga relación con el museo en sí mismo, pero todavía no sé qué va a ser. Y bueno, y ya esperaré a inaugurar algo más algún día, cuando sea posible. Yo veo mucho sitio libre en ese brazo, así que te queda mucho por hacer todavía, por rellenar. Sí, sí, sí. Esto se acaba, amigo, hay que despedirse. Qué horror, le he pasado fatal. Le he pasado fatal. ¿Te acuerdas que hace unos episodios te decía que teníamos una caja por ahí llena de libros por sacar y cosas por colocar? Sí. Y te decía, uy, pues ahora que estamos confinados, qué bien. Pues ahí Ahí sigue sigue. la caja, amigo. Ahí sí, que no lo hemos hecho. Así que Hoy ahora lo nos vamos hago. a poner a ello. Venga, vale. Primero comemos un poquito, que tengo hambre ya, ¿eh? Bueno, oye, gracias por aguantarnos. Yo imagino que no habrá sido de interés en absoluto para nadie todo este capítulo, pero bueno, ahí está, tenemos que hacerlo. En el próximo, ¿lo decimos ya? Venga, vale. Hablaremos de Rivera. Chan, chan.